mañana quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Tesalonicenses, la carta de Pablo a los hermanos en Tesalónicas, en el capítulo 1. Y lo que estaré predicando serán reflexiones de mis devociones junto con mi esposa. Estamos estudiando lo que es un estudio inductivo de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo llegamos a las Sagradas Escrituras? Y hacemos preguntas claves al texto para que el texto nos responda. Usualmente digo, la Biblia es el email de Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros, sus hijos. Si es el mensaje de Dios para nosotros, entonces la Biblia es comprensible. No es tan difícil. Jesús dijo, estas cosas las he declarado a los niños. Por lo tanto, comprender la Biblia, acercarnos al texto bíblico y saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, no puede ser tan difícil. Lo único que tenemos es que hacerle las preguntas al texto. Las preguntas que las 4 W y la 1 H, como se dicen en inglés. O dónde, quién, cuándo, por qué y cómo. Entonces le hace esa pregunta al texto. Y hay un primer principio de interpretación bíblica que es: la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. La Biblia se interpreta a sí misma. Dicho esto, quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 8 inclusive. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Instrúyenos en esta tarde, enséñanos a través de tu palabra, que podamos conocer cuál es tu voluntad para nosotros y a través de ella vivir agradándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero hacer un acercamiento a lo que es experimentando el Evangelio de manera dinámica. ¿Cómo nosotros experimentamos el Evangelio de manera dinámica en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos observar esto en este breve texto que hemos leído en esta tarde? ¿Cómo observamos esto? Note por favor lo siguiente conmigo. Pablo está escribiendo, y está interesantísimo si usted se va a su casa y busca en Hechos capítulo 17 cuál fue la progresión del Evangelio. Pablo está llegando en su segundo viaje misionero a esta región de la parte norte de Grecia, donde está Tesalónica. Y cada vez que Pablo se acercaba a una comunidad, lo primero que hacía era indagar dónde estaba una sinagoga. Entraba a la sinagoga, o lo que sería el equivalente al lugar de reunión de los judíos, y empezaba a predicar el primer día de la semana la palabra de Dios. Y cada vez que Pablo predicaba el Evangelio, señores, había un gran alboroto. El Evangelio no era agradable a las personas. Es extraño cómo los tiempos han cambiado, porque lo mismo sucedía cada vez que Cristo predicaba. Su predicación no era agradable a las personas, de tal modo que sus fans, los que le seguían, en algunos momentos
inducidos por la multitud, querían despeñarlo, tirarlo por un abismo. Y Pablo tenía que andar corriendo de sitio en sitio por la predicación del evangelio. En algunos momentos era arrastrado fuera de la ciudad, casi muerto luego de ser apedreado. En otros momentos escapaba a escondidas, encubierto en la noche. ¿Cómo ha cambiado el evangelio? El evangelio hoy es popular, porque a cualquiera que nos digan, si tú quieres ser prosperado, si tú quieres estar bien, soba esta pata de conejo que se llama Cristo Jesús y tú lo tendrás todo. Cristo Jesús murió porque Él te ama tanto y Dios cuenta contigo. De hecho, esto lo compartía el jueves pasado con mi clase de discipulado. Hay algunos carros que tienen su chapa: Dios cuenta contigo. No, esto no es cierto. Dios sin mí sigue siendo. Yo sin Dios, en dominicano diríamos, me llevó el diablo. Es decir, sin mí Dios sigue siendo Dios. Dios no cuenta conmigo. Ahora, de que Dios me da a mí la oportunidad, el privilegio, el deleite de ser parte de su proyecto de reconciliar al hombre con Él, es otra cosa. Experimentando el evangelio de una manera dinámica. Quiero que vayan conmigo, y una de las primeras cosas que vamos a hacer es observar cada vez que Pablo y sus colaboradores mencionan sus nombres o nombres relacionados a ellos, es decir, pronombres. ¿Quiénes están escribiendo y a quiénes les están escribiendo? Y para esto vamos a ver el capítulo 1 completo. Voy a leer: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo se estaba acordando de la congregación en Tesalónicas. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué está sucediendo en esta carta? Brevemente le daré una sinopsis. Primero, la carta expresa la preocupación que tiene el apóstol, que tiene el pastor, que tiene Pablo por la iglesia. Segundo, esta carta está escrita desde Corinto, aproximadamente en el año 51 después de Cristo. En Hechos 17 usted encontrará más información de eso. ¿Y cuál es el esqueleto de la carta? Primero, Pablo evalúa la iglesia. Capítulo 1 estamos viendo esto. Pablo está evaluando a la iglesia. Segundo, capítulo 2 y 3, vemos la conducta y la preocupación de Pablo. Esto es de tarea para usted en sus casas. Capítulo 4, versículos 1 al 12, la primera parte del capítulo 4, es la exhortación de Pablo a la iglesia. Y el final de la carta, capítulo 4, 13 hasta el 5, es el recordatorio de Pablo de la esperanza de los creyentes.
Dicho esto, cuando Pablo se está preocupando, y quiero que podamos hacer un símil, cuando el pastor está enfatizando y se está preocupando por la iglesia, ¿por qué lo está haciendo? Porque este es el llamado pastoral. El llamado pastoral es preocuparse por el bienestar de la congregación, de manera particular en tiempos difíciles como estaban viviendo los hermanos de Tesalónica, donde no bien se le estaba enseñando la palabra, venían otras personas detrás a enseñar un evangelio diferente y a decir que, bueno, el evangelio no hay que tomarlo con tanta rigidez, el evangelio hay que ponerle un poquito de cultura y de religiosidad. Pablo estaba opuesto a todo esto y tenía celo. ¿Qué está pasando acá? Hay algunas palabras claves que es la predicación, y esto lo vamos a igualar al evangelio. La predicación, la palabra, el evangelio y la divulgación de la palabra. Esta es una de las palabras claves o conjunto de palabras claves que se está repitiendo en el primer capítulo. Por consiguiente, si el énfasis en el primer capítulo es el evangelio, notamos cómo en mi bosquejo yo estoy viendo que el evangelio debe vivirse, debe experimentarse de manera dinámica. Tres cosas dice él del evangelio. Primero, capítulo 1, versículo 5, el evangelio llegó a ellos. Segundo, que el evangelio fue recibido por ellos. Y tercero, que el evangelio fue divulgado por ellos. Capítulo 1, versículo 5, el evangelio llegó a ellos. Capítulo 1, versículo 6, el evangelio fue recibido por ellos. Y finalmente en el versículo 8 dice que el evangelio fue divulgado por ellos. No sé si puede ver el énfasis en el evangelio, en la palabra de Dios. Ha de llegar, ha de ser recibido y ha de ser divulgado. Y esto me lleva a una pregunta obligatoria, es: ¿cómo nosotros estamos reaccionando al evangelio? Porque esta iglesia de casi 2000 años atrás fue expuesta al evangelio y este llegó a ellos. Segundo, esta iglesia no solamente escuchó el evangelio, lo recibió y estuvo dispuesto a divulgar este evangelio. Pero ¿cuál fue el evangelio que ellos divulgaron? El evangelio que estamos escuchando hoy día de Don't Worry, Be Happy, de Hakuna Matata, de estar contentos en todo tiempo. ¿Cuál fue el evangelio que ellos escucharon? Por lo menos, ¿qué podemos observar allí que Pablo y sus colaboradores, Silas o Silvano y Timoteo, están enfatizando a estos hermanos? ¿Cuál es el énfasis que hay allí? Primero, el evangelio llegó. Nos ha llegado el evangelio de Cristo. No podemos nosotros hablar del evangelio sin tener una perspectiva bíblica. Y la perspectiva bíblica la podemos encontrar en Romanos capítulos 1 al 4 inclusive. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos, está dando un manual de instrucciones, es una carta, y está sistematizando lo que es el evangelio. Muchas veces es: Cristo te ama. Sí, Cristo me ama, pero eso no es todo el evangelio. Cristo murió por ti. Sí, Cristo murió por mí, pero eso no es todo el evangelio. Vayamos allí a Romanos, por favor, para que podamos tener una clara comprensión una vez más. Romanos capítulo 1, y yo he utilizado de manera adrede la palabra dinámica, viviendo el evangelio de manera dinámica, experimentando el evangelio de manera dinámica. ¿Por qué esto? Si vamos al capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note, porque el evangelio, por el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 16 hay una palabra bien interesante que es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio es poder de Dios, y en griego la palabra es dinamos, es dinamita.
Y de allí nos viene la palabra en latín y en español, dinámica y dinamita. ¿Qué hacemos cuando los ingenieros quieren construir una carretera y hay una gran montaña? Excavan y ponen dínamos, ponen dinamita y la dinamita explota y transforma. La pregunta obligada es, si el autor está diciendo que el Evangelio explota y transforma, ¿cómo ha transformado el Evangelio mi vida? ¿El Evangelio ha cambiado mi vida? ¿Yo he sido trastornado por el Evangelio? Pablo dice, yo no me avergüenzo de ir a Roma. No tengo ninguna preocupación de ir al centro del mundo en aquel entonces. No tengo ninguna preocupación en ir a la capital del mundo y exponer mi filosofía cristiana de la vida. Que el Evangelio tiene la capacidad de transformar vidas. El poder del Evangelio no es como una iglesia se llena de personas no creyentes. El poder del Evangelio no radica en cuántos dones hay en la iglesia. Una iglesia puede estar llena de dones, y Corinto es un ejemplo. Esta iglesia allí tenían todo tipo de dones, pero era una iglesia muy carnal. Tener muchos dones espirituales, hacer muchas señales y prodigios, hacer cosas maravillosas, el que lo pueda hacer que lo haga, pero esto no es evidencia de vida transformada. Lo primero que hace el Evangelio es tu vida la transforma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar. Cuando Pablo está hablando a los hermanos allí en Tesalónicas, le dice, el Evangelio llegó a ustedes. Y cuando llegó a ustedes, algo empezó a notarse diferente. Día de oración. El Evangelio ha llegado a tu vida. ¿Qué ha sucedido como respuesta de que el Evangelio ha llegado a tu vida? De que el Evangelio ha llegado a mi vida, a mi casa, a mi familia. Bueno, que he sido prosperado, tengo una nueva casa, tengo una hipoteca que tuve que mentir mucho, pero doy gloria a Dios porque tengo esta gran hipoteca. No sé cómo la voy a pagar, pero es la bendición de Dios. También tengo este carro que, como estoy prosperado, pedí un préstamo y metí en este carro, lo tengo más arriba del moño, pero es la bendición de Dios. Hemos escuchado cosas como esta. Personas que están adjudicando estas cosas colaterales al Evangelio como que si es el centro de la vida cristiana. Pablo dice, lo primero es, el Evangelio, mis hermanos tesalonicenses, ha llegado a ustedes. Este Evangelio que tiene poder transformador. De hecho, miren en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 8, después que llega el Evangelio, note qué parte interesante nosotros debemos recalcar al predicar el Evangelio y al hablar del Evangelio con otras personas. Y esto es omitido por lo regular en estas predicaciones extravagantes del Evangelio. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Si al Evangelio le removemos esto, no tiene sentido lo que estamos predicando. Si las personas no saben, no se enteran de que Dios está constantemente airado contra el impío, no podrán gustar el Evangelio verdadero. Aquella persona que no sabe que está enfermo no vendrá por un médico. Aquella persona que no sabe que tiene problemas legales no irá por un abogado. Aquella persona que no sabe que está en crisis en su matrimonio no irá por consejería. Aquella persona que no sabe que está en pecado y que Dios está enojado con él, no vendrá un Salvador. Las personas quieren venir solamente a alguien que le prospere. Pero note cómo dice, primero el Evangelio es poder y la ira de Dios que se manifiesta contra todo hombre que está opuesto a Dios. Esa es parte esencial de la predicación del Evangelio.
Si nosotros no estamos incluyendo esto en nuestra predicación, mis hermanos, posiblemente estamos dando un evangelio leudado. Versículo 23, note qué más dice allí en el capítulo 1 de Romanos. Versículo 23, dice, y ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y aves y cuadrúpedos. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron, ¿qué? Sino que en su necio corazón fue entenebrecido. El hombre no le dio gloria a Dios. Y si movemos esta parte de la ecuación, Dios está enojado contigo, porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. La ira de Dios está sobre ti, pero el evangelio es la solución, porque puede transformar todo esto. Un Dios santo enojado contra el hombre pecador. ¿Qué más nos dice aquí mismo en una explicación ponderada del evangelio? En el capítulo 3 versículo 21, note cómo dice Pablo, ya que ha dicho que todos los hombres son pecadores, cómo ha ido en una espiral degenerativa el hombre en su maldad. Y note en el versículo 3, capítulo 3 versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la medio de la ley y por los profetas. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, presten atención a Romanos, a estos 4 primeros capítulos, porque allí me parece que hay una explicación bien ponderada, bíblica, de lo que es el evangelio. Un Dios santo airado contra un hombre pecador, que solamente en Cristo Jesús puede tener perdón de pecado cuando lo recibe por fe, esta obra de gracia. Amén. Esto no se oye bonito, como que hay que explicar mucho para decirle a la gente lo que es el evangelio, pero el evangelio tiene estos componentes. Un Dios santo, un hombre pecador que no le estaba buscando, un hijo obediente que entregó su vida para poder redimir. Y todo aquel que en fe viene a Cristo, entonces puede disfrutar de los beneficios del evangelio, que es salvación, comunión con el Dios Trino y vida eterna. ¿Cómo experimentamos entonces de manera dinámica el evangelio? Note cómo los hermanos en Tesalónica lo estaban experimentando. Pablo está hablando a esta congregación, y esta congregación ha dado un testimonio cuando el apóstol y pastor está examinando cómo anda la iglesia. Y cuando él está examinando cómo anda la iglesia, note lo primero que observa el pastor al hacer su análisis de la iglesia. Nosotros estamos pastoreando todos. Nosotros tenemos nuestra propia familia y estamos llamados a pastorear a mi esposa, a pastorear el corazón de mis hijos, a pastorear a aquellos que Dios me ha confiado. Oficio pastoral acá solamente el pastor Gerson, pero las tareas pastorales las tenemos todos nosotros. Amén. Entonces, en el ejercicio de las tareas pastorales, tú como pastor, un pastor debe estar vigilante, debe estar sobreviendo el cuidado de sus ovejas. ¿Cuántos tienen ovejas acá? Levante su mano. Si usted tiene hijos, usted tiene oveja. Si usted tiene una esposa, usted tiene una oveja. Si usted tiene suegra, damos gloria a Dios por eso. Es decir, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer el ejercicio pastoral, las tareas pastorales. Y esto estoy hablando adrede porque el próximo año, empezando dentro de una semana más, como iglesia queremos abocarnos a estudiar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero cuando estamos estudiando la palabra de Dios, debemos observar algunas cosas muy precisas. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Lo primero que Pablo observa, ahora sí quiero que vayamos una vez más a Tesalonicenses. Lo primero es, pues, vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando el evangelio se vive de manera dinámica, el evangelio llega.
pero llega en palabras, pero no palabras solamente. Hay muchos que somos muy buenos para amonestar, para sermonear. Y Pablo lo que está diciendo acá, wow, yo como pastor de ustedes estoy tan gozoso al observar como pastor que cuando se le expone la palabra ha llegado y ustedes la reciben. Primero, solamente la palabra expuesta ustedes la han recibido, pero no ha llegado meramente palabras, sino que ha llegado de otra manera. Ha llegado con acciones también. Note conmigo, por favor, de qué maneras llegó el evangelio a los hermanos. Versículo 5. Llegó no solamente en palabras. Podemos deducir entonces que llegó en palabras. Amén. Si no llegó solamente en palabras, quiere decir que llegó en palabras. A veces a nuestros hijos hay que recordarle, mi mamá está con el Señor y yo aprendí muchísimas cosas de mi mamá. Yo aprendí lógica de mi mamá. Cuando mi mamá decía hay que hacer eso, yo le preguntaba ¿por qué? Era muy lógico y ella decía porque sí. Eso yo lo aprendí de mi mamá. Yo aprendí por mi mamá a orar. Mi mamá decía ruégale a Dios que yo no te agarre. Hay cosas que yo aprendí de mi mamá, pero ella me instruyó desde mi niñez en la palabra de Dios. Me expuso a la palabra de Dios y me acercó a personas que pudieran enseñarme la palabra mejor que ella. Porque la palabra debe llegar a nosotros, el evangelio, que es la palabra, Cristo mismo, en palabra, pero no en palabra solamente. Papá, mamá, ¿qué tú estás haciendo para que el evangelio llegue a esto que tú estás pastoreando? Ahorita veía allí un grupo de niños y me llenaba de gozo saber que hace unos par de años atrás yo también estaba como ellos. Y luego Dios me dio la oportunidad de predicar a otros, establecer iglesias y hacer ministerio. Pero alguien tuvo paciencia con un niño que molestaba en la escuela dominical. Y allí vi niñas cantando, habían 3 varones que esperamos en Dios que sean predicadores. 2 de ellos son niñas, pero esperamos que sean predicadores de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para que llegue el evangelio a ellos? No solamente en palabras. Hay un proverbio africano que dice, para educar, criar, levantar a un niño, se necesita toda una comunidad. Estos no son los niños de nuestros hermanos, estos son los niños de nosotros, de día de adoración. Y para que estos niños crezcan, no solamente necesitan a sus padres, nos necesitan a todos nosotros, predicándole el evangelio, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos. Porque note como dice Pablo, el evangelio llegó a ustedes en acción, en actos, llegó a ustedes con poder del Espíritu, llegó a ustedes con plena certidumbre, pero llegó full el evangelio, llegó de todo. Llegó con el Espíritu, llegó con poder, llegó con certidumbre, llegó con actos. El evangelio de manera dinámica. Cristo es el dínamos. Cristo es lo que transforma. Entonces ese evangelio dinámico debe estar transformando dinámicamente mi vida a través de cada uno de estos componentes. Siendo expuesto a la palabra, mis acciones, mis comportamientos, mis actitudes deben cambiar. Hay personas que tienen 20 años en Cristo Jesús de la siguiente manera: 20 años repitiendo el primer año. Su vida de pecado es igual que cuando se convirtieron. Y debe existir una diferencia en el momento en que yo creí, porque dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, en el original dice como esto: las cosas viejas van pasando y se van haciendo nuevas. Esto no es de golpe y porrazo, de lo frío a lo caliente, no. De modo, por cuanto estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y yo voy en una progresión, en una santidad progresiva. Y hay cosas que son viejas, que se van transformando y se van haciendo nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Y voy creciendo más a la medida y la plenitud de Cristo. Pero no puede ser que hoy mi vida continúa siendo igual que cuando conocí a Cristo. Porque no ha sido en vano la predicación en mí.
y en cada uno de nosotros. Obviamente, tenemos subidas, bajadas, pero vamos progresivamente a través de su Espíritu Santo, porque note cómo dice, no solamente en palabra. En Mateo, y eso de tarea para ustedes, en Lucas capítulo 9, allí vemos cuando Jesús llama a sus discípulos. Este mismo episodio está en Mateo capítulo 10, cuando Jesús llama a sus discípulos, y primero ellos eran discípulos. Es interesante verlo como lo presenta Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, y llamando a sus discípulos, Él llama a sus discípulos y los envía, y dice, y estos son los nombres de sus apóstoles. Él llama discípulos, Él llama aprendices para estar con Él, para vivir con Él, para estar con su pastor. Y luego de un tiempo, estos que son aprendices ahora son, la palabra es comisionados, enviados. Interesante. A menos que seamos discípulos, no podemos ser enviados. Tenemos que ser aprendices, tenemos que ser discípulos disciplinados en Cristo Jesús para poder hacer la obra de aquel que nos llamó y predicar su evangelio dinámico y transformador. Luego en Lucas capítulo 10, en Lucas capítulo 9 están los 12. En Lucas capítulo 10 vemos ya que no solamente 12, hay 70 que están siendo enviados. En una, como digo yo, en una pasantía. Jesús está todavía con ellos. Y Jesús le da toda autoridad, lo faculta, le da todo poder para que ellos vayan a llevar el evangelio. Porque el evangelio no era solamente con, ¿qué? Con palabras. Era un evangelio combo, llevaba de todo lo que aquel que le estaba comisionando les estaba poniendo. Lo mismo debe suceder con nosotros. ¿Cuánto hemos recibido el evangelio? Si hemos recibido el evangelio, así como Jesús envía a sus discípulos en una pasantía, nosotros deberíamos procurar lo mismo. De dos en dos, en los hogares, en nuestro hogar. Pero eso debe ser una evidencia de que el evangelio está en mí. Yo tengo que compartirlo. Sería muy egoísta y muy pecaminoso, muy perverso de mi parte, que yo tenga la cura contra el SIDA o contra el cáncer, y mi vecino está muriendo, languideciendo, está falleciendo momento a momento, y yo veo personas entrar y salir, yo veo personas que están en tristeza y en desesperación, escucho por las noches el llanto de dolor de mi vecino porque su cuerpo está siendo abatido, y yo tengo la única esperanza, que es la enfermedad, la medicina contra su enfermedad, y no se la doy. Sería la persona más perversa. De igual manera, si yo conozco de Cristo, si el evangelio ha venido, ha llegado a mí, me ha transformado, y yo tengo comunión con el Padre y gozo de salvación y vida eterna, y veo a mis vecinos entrar y salir, veo a mis vecinos sin esperanza, mis vecinos y mis seres queridos, mis familiares que no conocen de Cristo, van eternamente y para siempre a un infierno, y a mí no me importa, sería como la persona que tiene la cura para el cáncer o el SIDA y no la comparte. El pastor de los tesalonicenses le está diciendo: mis amados, yo doy gloria a Dios, porque yo he visto cómo el evangelio ha llegado a ustedes. Yo he visto la manera en cómo ustedes han abrazado el evangelio, y está celebrando delante de Dios cuando está haciendo su evaluación de su congregación. Está gozoso y dice: cómo ustedes han abrazado este evangelio con el espíritu y con poder. El evangelio ha llegado a mi vida. Segundo, además de que el evangelio llegó a ellos, dice que el evangelio fue recibido por ellos. Una cosa es estar como el ciego Bartimeo al lado del camino, y otra cosa es estar ¿dónde? En el camino. Muchos de nosotros hemos escuchado y estamos escuchando, y nos gustan los coritos, nos gustan las alabanzas,
Es tan lindo cuando comparten, son tan lindas las veladas y están cerca del Evangelio. Pero no es lo mismo estar cerca que llegar. A estos hermanos, primeramente el Evangelio estuvo cerca de ellos. Y segundo, por el Espíritu Santo fueron compelidos a abrazar el Evangelio. Mi amigo que me escucha en esta mañana, solamente tú estás escuchando el Evangelio y te está gustando el Evangelio. Estás viendo las bendiciones de vidas cambiadas. Qué bueno que ya en mi familia no hay discusión. Qué bueno que está obedeciendo a sus padres. Qué bueno que ya no llega tarde a la casa. Qué bueno que no usa alcohol y drogas. Todo eso es bueno, pero esto no es el Evangelio. Estas personas no solamente escucharon el Evangelio, ellos abrazaron el Evangelio. Y cuando abrazaron el Evangelio, note lo que sucede en el versículo 6. Se hicieron imitadores de Pablo. Versículo 6, vayan conmigo por favor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo vinieron a ser imitadores? Ahí lo dice en el versículo 6. Recibiendo la palabra. Aleluya. ¿Y la palabra qué es? El Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Poder transformador. Cuando ellos recibieron esto, se convirtieron en imitadores de lo bueno. Mi pregunta para ti, mi hermano que me escucha, es: ¿qué está sucediendo como resultado de haber sido expuesto al Evangelio? ¿Estás siendo un imitador de lo bueno? ¿Te estás pareciendo a Jesucristo? ¿Te estás pareciendo a sus discípulos? Pablo estaba tan comprometido con esto que le dice a los hermanos en Corinto: mira, sean un imitador. Y no estaba enaldecido, él no estaba muy lleno de orgullo él en sí mismo, pero él una cosa sí sabía. Dice Pablo: yo no soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Así que mis discípulos, sean imitadores de mí de la misma manera en que yo estoy siendo un imitador de Cristo. Pablo no tenía reparos en decir: mírenme a mí, yo estoy caminando con Cristo. De hecho, a los hermanos en Filipenses, a los filipenses también le dicen: sean imitadores de mí. Y a estos hermanos les está diciendo: wow, cuando ustedes abrazaron el Evangelio, estaban imitando nuestra manera de vivir delante de Cristo y estaban imitando a Cristo mismo. Puedo yo decir a mi esposa y a mis hijos, a mi primera rebaño: caminen como yo estoy caminando. El Evangelio es poder transformador, mis amados hermanos. Nuestras vidas tienen que ser diferentes por cuanto ha sido expuesta al Evangelio. Si tú estás luchando y después de 1 año, 2 años, 5 años, tú estás teniendo la misma clase de situación que antes de venir a Cristo, hay 2 cosas. Primero, tú no estás conociendo que Cristo Jesús murió, entregó su vida por ti, estás haciendo vana la cruz de Cristo. Esa es la primera. Tal vez eres un creyente que estás ignorando que Cristo te amó y un Padre Santo envió a su Hijo a morir por ti. Tal vez ignora esto. Lo más triste sería que en lugar de ignorar esto, realmente tú no seas un creyente. Si tú estás ignorando esto, hoy es el día para entrar en pleno conocimiento. Si no eres creyente aún y estás cerca del camino, hoy puede ser el día para decir: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ser bañado por tu Evangelio, porque tú eres santo y tú estás airado conmigo, y en esta situación, en esta condición, yo no podré disfrutar de comunión eterna contigo. Padre, transforma mi vida y que tu Evangelio sea eficaz en mí. El Evangelio, la palabra fue recibida. Se hicieron imitadores, recibieron la palabra en medio, note esto, de gran tribulación. No fue el Evangelio de Hakuna Matata, fue el Evangelio en medio de gran tribulación.
Los hermanos estaban siendo perseguidos y en medio de su persecución el consuelo es: el evangelio está en ustedes. Es triste ver cómo hoy día a la iglesia le han quitado el evangelio por un potaje de motivación y de psicología. Hoy día se predica de los púlpitos despertando el gran tú que hay en ti. Eso se parece como los anuncios de las azucaritas Kellogg's. Despierta el tigre, el campeón que hay en ti. El evangelio no es eso. De este lado de la eternidad a nosotros nos van a dar por todas partes. Pero en medio de gran tribulación, si hemos recibido el evangelio, note lo que sucede. Recibieron el evangelio, la palabra, con gozo del Espíritu Santo en medio de su tribulación. Pero esto fue algo que el dueño del evangelio, el evangelio mismo, dijo: yo no los dejaré solo. Juan capítulo 14. Yo voy al Padre y ruego al Padre que envíe a otros paracletos, a otro consolador de la misma calidad que yo, a mí mismo. No estamos solos, mis hermanos. Tendremos dificultades, tendremos desafíos, tendremos aflicciones, en algunos momentos caeremos, pero no estamos solos, porque hay un evangelio transformador que está en medio nuestro. En tu vida, ¿cuáles son las evidencias de que has recibido el evangelio? ¿Cómo ha cambiado el evangelio tus conductas? ¿Cómo ha cambiado el evangelio? No solamente tu conducta, también tus actitudes, que es lo que mueve tu conducta. Porque muchas personas pueden tener la conducta correcta con las actitudes incorrectas. El evangelio lo primero que hace es que trastorna tu manera de pensar, desplaza lo que tú eres y establece a Cristo Jesús. El evangelio actuando de manera dinámica al ser recibido. El evangelio también actuando de manera y siendo experimentado de manera dinámica cuando es compartido. Versículo 8, note esto como dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Partiendo de vosotros, esto que ustedes han escuchado, esto que ustedes han recibido, ahora esto que ustedes están divulgando. Pero lo que pasa es que yo soy tímido y yo no sé cómo entrarle a alguien. No, el evangelio no tiene que ver si tú eres tímido, cómo entrarle. Pablo le dijo por el Espíritu a Timoteo: porque tú no tienes espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. De hecho, el tema es: tú no tienes que hablar de ti, tú tienes que hablar de tu Señor. Y yo te he facultado para eso. Yo te he dado, dice el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio, para que tú puedas testificar. Eso mismo dice: y cuando llegue la hora, el Espíritu Santo les dará instrucciones de cómo manejarse. Así que tú no necesitas estrategia de venta en frío. ¿Cómo yo le entro a alguien para predicar? No, tú no necesitas nada de eso. Lo primero es: ¿a quién tú tienes que predicarle? Veamos, ¿a quiénes estaban predicando ellos? Cuando ellos estaban divulgando el evangelio, ¿por dónde empezó este tema? El evangelio ha sido divulgado, versículo 8. ¿De dónde? La palabra del Señor. No solamente en Macedonia y Acaya. No solamente donde ustedes viven, el evangelio ha sido divulgado. No solamente en su contexto más íntimo el evangelio ha sido divulgado. Bueno, nosotros podemos entonces aplicarlo de esta manera. Vamos a ponerlo positivo. Si no solamente está diciendo que desde su círculo más íntimo el evangelio estaba siendo divulgado. Bueno, vamos a empezar con nuestros familiares. Con nuestros familiares no necesitamos mucha carta de presentación, no necesitamos de mucha estrategia. ¿Y cómo le entro? ¿Y qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Bueno, si es tu familia, tú sabes que se le gusta el béisbol. Aprovecha el béisbol. Y de béisbol dar un cuadrangular por el Señor. Si es argentino, juega soccer y come carne con él y háblale del Señor. Desde tu círculo más íntimo, porque Pablo dice: el evangelio fue divulgado no solamente en el círculo más íntimo de ustedes. Tú no tienes que ir muy lejos. ¿Cuántos tienen un hermano, un tío, un primo, una cuñada? ¿Cuántos? Ahí usted tiene un círculo íntimo. Ahí usted tiene un Macedonia y una Acaya a quien predicarle. No calla. Predique.
en su círculo más íntimo. 2. ¿Dónde fue divulgado el Evangelio? En todo lugar. Su fe en Dios fue extendida. Distintos entornos. En el trabajo, en un lugar que vas de vacaciones, donde quiera que llegues. Usualmente yo digo, a todo el que tiene el ombligo delante, predícale el Evangelio. ¿Conoce usted a alguien con el ombligo delante? Predícale el Evangelio. Finalmente, fue divulgado de tal manera que las personas daban buen testimonio de los hermanos. Ellos no tenían que abundar mucho en palabra. Las personas, cuando Pablo está haciendo, una vez más en el capítulo 1, cuando Pablo está viendo el reporte de la iglesia en Tesalónica, está diciendo: señores, yo estoy escuchando que ustedes, mis discípulos, tienen tan buen testimonio que los incrédulos están hablando bien de ustedes y ustedes no tienen que usar mucha palabrería para compartir su fe en Cristo. ¡Wow! El problema de los fariseos, y dicho sea de paso, este es el grupo religioso al cual nosotros los cristianos nos parecemos más, a los fariseos. No se ofenda, porque ellos creen lo mismo que nosotros. Ellos creían en la resurrección, ellos creían en los santos, ellos creían en la palabra de Dios, en todo eso. ¿Nosotros creemos eso? Sí, nosotros creemos eso. Entonces, el problema de los fariseos no era lo que ellos creían. El problema de los fariseos era lo que ellos hacían. Por eso Jesús les decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí es donde está el dilema. Con mi vida, cuando las personas me ven, están diciendo: ¿este es un fariseo o este es un discípulo de Cristo? Recuerda que los fariseos creían muchas de las cosas que nosotros creemos. Dejaron sus ídolos para servir a Dios. Dejaron sus ídolos para servir a Dios. Se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo ustedes dejaron sus ídolos para servir a Dios? Todos nosotros somos adoradores. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios nos creó para la adoración. Nosotros vamos a adorar a Dios, o en su defecto vamos a adorar otra cosa. Pero de que vamos a adorar y estamos adorando, vamos a adorar. Porque el hombre fue creado para la adoración. ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Es todo aquello que roba la gloria de Dios en mi vida. Cuando el apóstol y pastor de esta iglesia le está hablando a ellos, le decía: y una de las cosas que está sucediendo es que la gente ha visto cómo ustedes han dejado a sus ídolos para servir al Dios verdadero. Mis amados hermanos, cuando hemos sido expuestos al Evangelio, ¿cómo hemos reaccionado a esto? ¿Hemos escuchado el Evangelio? ¿Lo he recibido en mi corazón y lo estoy divulgando? Para eso hemos sido llamados. Y es mi oración que en este tiempo de festejos, en que estamos a punto de celebrar una vez más el nacimiento de Cristo Jesús, recordemos: Cristo es el Evangelio. Cristo es esta buena noticia de que un Dios santo, quien ha estado airado contra el hombre pecador, extendió gracia en su Hijo Cristo Jesús. Para el hombre que no le amaba ni le buscaba, ahora le otorga por gracia, en fe, salvación y vida eterna.